días para los que acaban de conectar. El devocional del día de hoy, como todos los días, es palabra de Dios y va a enriquecer nuestra vida, nos desafía, nos confronta, porque eso es lo que la palabra del Señor nos enseña. Hemos aprendido de que la palabra del Señor es reflexiva. ¿Dónde estás tú? Que fue un devocional que me correspondió. Hoy me corresponde una oportunidad para aprender. ¿Qué estamos aprendiendo nosotros de Jesús? ¿Cómo ese aprendizaje, todo lo que nos enseña el Señor Jesucristo realmente es verdad en mi vida y la transforma? Cuando ustedes vino a la vida de los discípulos, ellos aprendieron de Jesús por 3 años y no volvieron a ser los mismos. Hubo una transformación total y absoluta al punto de que estos valientes hombres de Dios salieron al mundo a establecer la iglesia de Cristo y llegaron a un punto en la transformación de que renunciaron hasta sus propias vidas. Es decir, imitaron a Cristo hasta aún en su sacrificio. O sea, estaban tan identificados con Cristo que, como dice el apóstol Pablo, para mí vivir es Cristo, el morir es ganancia. Ellos entendieron de qué ciudadanía eran, del reino de los cielos. Entendieron su identidad, sentido, propósito y dirección en la vida. Y murieron por eso, porque sabían que estaban muriendo por lo correcto, que estaban desgastando su vida en lo correcto. La pregunta hoy es, ¿qué aprendes de Jesús? ¿Y cómo lo que te enseña el Señor Jesucristo, que son enseñanzas de vida eterna, tú la estás tomando en serio o es algo más que aprendiste pero no aplicaste? Una cosa es el conocimiento, otra cosa es la sabiduría. La sabiduría es lo que tú haces con lo que conoces. Y no hemos sido sabios en nuestra manera de administrar nuestra vida como creyentes. Hemos pretendido ser el Dios en nuestra vida, pero decimos de que amamos al Señor. Y allí realmente estamos cargando un yugo desigual, porque no estamos unidos a Cristo. Y eso es lo que vamos a aprender hoy. ¿Qué significa eso que el Señor nos enseña? Porque nos invita a llevar su yugo, no un yugo, sino mi yugo. Entonces, mis amados, empecemos el devocional del día de hoy y ruego al Señor y al Espíritu Santo que realmente esté en medio de nosotros hoy ministrando vida. Una oportunidad para aprender. Voy a leer desde Mateo 11, 28 al 30. Dice así, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es muy fácil y ligera mi carga. A mí correspondió hace 2 días descanso para el alma. ¿Quién no quiere descansar? En el texto original que estamos leyendo, el Señor Jesucristo hace una invitación a todos los que están trabajando arduamente y habían sido cargados. ¿A qué se refiere esto? Realmente esto que está hablando el Señor Jesucristo está hablando a personas que estaban tratando desesperadamente de acercarse a Dios y ser buenos, pero todo era imposible en sus fuerzas. Y también porque había una carga religiosa que imponían los líderes religiosos, es decir, el Sanedrín. Hacía imposible que estuvieran en una relación correcta con Dios por medio de las obras de la ley y todas las ordenanzas. En ese tiempo, el Sanedrín, que era el encargado de administrar las cosas de Dios, es decir, los sacerdotes, los escribas, habían manipulado la revelación de Dios y habían puesto cargas tan pesadas que ni ellos mismos cargaban. Entonces la gente anhelaba conocer de Dios, anhelaba estar a cuentas con Dios, pero era tan imposible que lo hacían ellos, los mismos religiosos, con su religión, que ya no podían más. Entonces la invitación que está haciendo a Cristo aquí es a todos aquellos que están cargados y trabajados, no solamente en las cosas del mundo, en un matrimonio, en una relación laboral, en cualquier relación afectiva. Aquí el Señor Jesucristo está refiriendo a esa carga espiritual, esa carga que produce el pecado, que produce sino muerte, desolación, angustia, dolor, que es lo que está el mundo. El mundo está un mundo caído, lleno de angustia, dolor, desesperanza, estrés, ansiedad, duda, miedo. Así vive la gente afuera. La pregunta es, ¿por qué esto le pasa a un creyente? ¿Por qué alguien que dice que se ha identificado con Cristo puede estar viviendo de esa manera? No tener paz, esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento.
esa realidad de la paz con Dios, es decir, posicionar, hemos sido perdonados, nos han hecho inocentes, Dios nos ha declarado inocentes, que es un término judicial, no debemos nada. Entonces la pregunta aquí es qué es lo que yo aprendo de Jesús y por qué eso que yo aprendo de Jesús no da resultados en mi vida. Eso es como ir a una universidad y usted le paga a la universidad a su hijo y cada vez su hijo pierde los exámenes, pierde el semestre. Bueno, usted creo que está aprendiendo. O sea, realmente o es usted o es el profesor o es la universidad. Aquí el problema no es Cristo, somos nosotros. ¿Qué estamos haciendo con lo que aprendemos a diario? Si eso que yo aprendo para mí es un tesoro, pues algo más que escuché de Jesús, o sea, conocimiento. Es decir, que no se convierte en fe, porque dice que la fe viene por oír la palabra del Señor y nuestro problema de incredulidad es falta de fe, es no haber fe, no haber confianza, dependencia, obediencia al Señor. Y eso es lo que vamos a aprender el día de hoy. Entonces, mis amados, ya podemos identificar realmente una carga espiritual que era el hombre quería buscar del Señor, pero no podía acercarse a él, y es imposible por las obras. Por eso es que la religión, alguien me preguntaba, pastor, ¿en qué religión cree usted? Yo le digo, no, yo no creo en una religión, yo creo en Cristo, porque la religión es lo que hace el hombre para agradarle a Dios. Y el cristianismo es lo que Dios ya hizo para agradarse a sí mismo por medio de Jesucristo. No se trata de nosotros, se trata de Cristo. Y aquí hay un punto importante. En nuestra vida cristiana pensamos que se trata de nosotros. No, se trata de Cristo. Porque vamos a llegar al final a ser como Cristo. Ese es el final de la salvación. No alguien que se parece a Cristo, sino uno que es como Cristo, que es imagen de Cristo, que cuando nos ven a nosotros ven a Cristo. La carga del pecado y las cargas religiosas de los fariseos hacían que el pueblo esté lleno, lleno de dolor, de desesperanza. Y eso llevó a decir a Jesús lo que dice en Mateo 23, 1 al 4. Mire lo que dice Jesús acerca de esta situación. Entonces habló Jesús a la gente de sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, es decir, en la ley. Así que todo aquel, lo que os digan, que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, es decir, como ellos viven, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni aun con un dedo quieren mover. Es decir, exigen que hagan, pero ellos no hacen. ¿Cuántas veces tú le exiges a tus hijos que hagan, pero tú no haces? ¿Cuántas veces tú le exiges a tu esposo o a tu esposa que sea una mujer bíblica o un hombre bíblico, pero tú no lo haces? Aquí no se trata de que él haga y yo hago. Eso es lo que llama un amor demandante. Siempre está exigiendo. Aquí se trata es qué tengo que hacer yo como hombre de Dios y como mujer de Dios. Cuando uno se casa, es un pacto que yo hago con Dios. Independientemente de ella lo cumple o no lo cumple, yo debo hacerlo por amor al Señor. Y va a haber una transformación. Va a haber un impacto en el mundo espiritual y en el mundo natural. Entonces, la invitación del Señor, esta carga es de urgencia y de certidumbre a todo aquello que era imposible para ellos. Es una invitación de salvación y descanso de toda obra del hombre. Esa es la invitación. Cristo está invitando a todos aquellos que están así de esa manera por causa del pecado, cargados, angustiados, afligidos, que quieren y anhelan estar delante de Dios perdonados, estar en paz con Dios, pero no pueden. Y eso nos lo explica el Evangelio, que es glorioso el Evangelio porque se explica a sí mismo. Esta es la invitación que el Señor está haciendo con gran urgencia, porque es una invitación con urgencia, pero llena de misericordia. Pero esa invitación también tiene juicio al final y lo vamos a verlo más tarde. Tenemos que tener en mente que todo lo que el Señor tenía por enseñar no era dado para comprender de todos. Dice en Mateo 11, 25 al 27, esta invitación, vuelvo y reitero, son para los que Dios llamó a salvación. Ahorita se van a dar cuenta por qué. En aquel tiempo, respondió Jesús, dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Entonces, esta invitación fue para todos,
pero no todos escucharon. Son muchos los llamados, pocos los escogidos. Solo los escogidos de Dios, todos aquellos que Dios mismo resucita entre los muertos, pueden venir a esta invitación. Pueden venir de la manera correcta, porque muchos vienen a la iglesia invitados por el Señor, pero esa invitación y quien nos invita para ellos no es importante, porque ellos vienen a la iglesia buscando solucionar problemas, buscando las dádivas de Dios, buscando un milagro, no buscando el milagro más grande que es resucitar entre los muertos. Vienen para que les arregle el matrimonio, para que les dé un trabajo. Es lo que llamamos el Dios bombero. Dios no es un Dios bombero, Dios es un Dios redentor, que salva, que la salvación es de Jehová. Porque el problema más grande que tú y yo tenemos no son las deudas, no es el matrimonio, no son las cosas externas, es del corazón que se refleja en ese mundo natural y que nos afecta y afecta a otros. Entonces, algo que tenemos en cuenta y en mente es que el Señor tenía que enseñar y quienes podían comprender. Él vino a enseñar y a mostrar quién era el Padre. Es una de las misiones de Jesús, a mostrar al Padre, a revelar a Dios en Él mismo porque Él era Dios, pero también a salvar a aquellos que Dios había llamado a salvación. En la sabiduría del hombre es imposible aprender del Señor. O sea, es imposible que en nuestro conocimiento, en nuestros argumentos, podamos tener relación con Cristo. Que ahora el conocimiento es de relación, porque muchos pueden enseñar teología en la universidad, pero no son salvos. Muchos pueden leerse la Biblia y saberse la Biblia y todas las doctrinas habidas y por haber y no ser salvos. ¿Por qué? Porque no se han identificado con Cristo. Es que cuando esa invitación es reconocer que soy pobre y humilde de espíritu, ese que hablamos, ese que quiere todo de Dios, pero no puede. Es por eso que Cristo viene a invitarnos. Hoy nos invita el Señor a que descansemos en Él, no en nosotros, en nuestras fuerzas, no en nuestros argumentos, no en mi capacidad, es en Cristo. Por eso es que tú vas a encontrar todo el tiempo en las escrituras que Jesús dijo, todo aquel que está en Cristo, en Cristo. Quiero que me acompañen a 1 Corintios 2, 9 al 12. ¿Para qué? Para que identifiquemos por medio de la Señor Jesucristo quien Dios nos escogió en un mundo que no le puede conocer, ni mucho menos aprender de él. El mundo ve el cristianismo como locura, nos ven como locos. 1 Corintios 2, 9 al 12 dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído ni oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Escucharon eso? Todo lo que Dios tiene preparado para ti. Cuando la palabra del Señor es tu vida, es decir, cuando Dios es tu vida, porque la palabra del Señor es Dios mismo hablando a tu corazón, pero cuando no la amamos, es como cuando está usted en la universidad o hace un trabajo que usted no ama, lo hace con displicencia, no le interesa, no le importa. Así hay mucha gente dentro de la iglesia que llega a un servicio de la escuela dominical y es como si llegara a cualquier parte. Toma su celular, está distraído, distraída, habla con las personas, el pastor está predicando, toman su celular, están chateando. De pronto están chateando con Dios, puede ser, puedo pecar en eso, pero si uno pudiera chatear con Dios con el celular, pues sería maravilloso. Pero realmente llegamos a escuchar la palabra del Señor sin reverencia, sin temor de Dios delante de nuestros ojos. El hecho de que estemos en un devocional aquí, estamos conectados virtualmente, pero estamos delante de Dios, ante la presencia de Dios, porque se está predicando la palabra de Dios. Y esta palabra tiene que transformar tu vida, tiene que hacerla nueva cada día. Pero si yo no lo veo así, si realmente para mí esta sabiduría de Dios no es nada, pues Dios no es nada para ti. Luego dice, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Cosas maravillosas, una transformación en todas las áreas de tu vida, en tu matrimonio, primero que todo en tu relación con Dios. Cambia de posición, somos hijos de Dios. Dios es nuestro Padre. Él está pendiente de todo lo que tú necesitas. Él cuida y guarda tu corazón. Pero para nosotros la presencia de Dios en nuestra vida no es nada. Hermano, lo más importante de nosotros en nuestra salvación es Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Estamos unidos a Él. Y ahora van a ver por qué es tan importante entender lo del yugo y la carga que Él carga y que nos dice que la carguemos. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie ha conocido las cosas de Dios sino el espíritu de Dios. Y nosotros
no hemos recibido el espíritu del mundo, escuchen esto, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Tú realmente sabes lo que Dios te ha concedido? Hermano, si tú no sabes eso, estás tomando la salvación en poco. Y eso es por eso que tú no te ocupas con temor y con temblor, con reverencia y compasión. Te ocupas de la salvación solo como un religioso más, como esos religiosos del Sanedrín, y entonces para ti la iglesia es una carga que no quieres cargar. Y la iglesia son tus hermanos, las necesidades de los hermanos. Orar, comprometidos con el Evangelio, comprometidos con la causa del Señor, es una carga muy pesada para ti. No puede ser una carga, es un privilegio. Es un privilegio poder ser un hijo de Dios. Es un privilegio poder ser miembro del cuerpo de Cristo. Porque para que tú estés en una iglesia local, fue el Espíritu Santo quien te puso allá. ¿Y por qué te puso? Porque Cristo murió por ti y derramó su sangre por ti. Tú tienes que tener en mente eso porque hemos perdido de vista lo que realmente es ser iglesia. Tenemos esa mente católica romana, es ir a un lugar, a un templo o a un edificio, nos sentamos, nos paramos, leemos, hablamos y hasta luego. No pasó nada en su vida. Hermano, si usted va a la iglesia el domingo o si usted te presenta un devocional y vuelve a ser el mismo, tienes un problema con Dios, porque es palabra de Dios. Es lo que dijo Pedro. ¿A quién iremos si tú tienes palabras de vida eterna? O sea, ¿dónde estaremos? Pero estamos buscando sentido, propósito y dirección en la creación, no en el creador, que ya lo aprendimos. Es por eso que tu vida no tiene sentido. Es por eso que vivimos de la manera que vivimos, ansiosos, afanados, preocupados, porque tenemos puestos los ojos es en el mundo, no en Cristo, que es lo que nos enseña Hebreos capítulo 12. Cuando dice que corramos con paciencia la carrera de la fe, ¿quién? ¿Cómo? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pero también nos exige que nos despojemos de todo peso. Está hablando del peso de esa carga al mundo, de todo aquello que nos separa de Dios, que nos deja correr con paciencia esa carrera. Los cansados, cargados y trabajados son invitados a conocer a Cristo. Son aquellos a quienes Jesús escoge para revelar al Padre. Son aquellos hombres y mujeres que anhelan estar a cuentas con Dios, pero no pueden en sus fuerzas. El mismo Señor los describe en el Sermón del Monte cuando dice, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él y sus discípulos. Abriendo su boca, les enseñaba diciendo, mire, les enseñaba, o sea, para que aprendieran. Ese aprendizaje tiene que llevar a cambiar la vida. Dice, les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mire, para el reino de los cielos fue para los pobres y humildes de espíritu. Es el primer requisito. Solo los pobres y humildes de espíritu son herederos del reino de los cielos. Solo ellos. ¿Eres tú un pobre y humilde de espíritu? ¿O te crees mejor que los demás? ¿Te crees que tú no pecas? ¿Te crees que tú no haces nada? No, hermano, todos los días pecamos. Somos pecadores, somos un bulto de pecado. Esto es una fábrica de pecados. Damos gracias al Señor porque es por Cristo, no por nosotros. Tu religión no te va a salvar. Tus formas, tus ritos, tus costumbres religiosas no te van a salvar. Es solamente aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla ante la palabra del Señor. ¿Tiemblas ante la palabra del Señor? ¿Realmente tu vida está escondida en Cristo o en qué está escondida tu vida? Porque a través de la Escritura nos damos cuenta dónde está escondida tu vida, dónde estoy yo. Si lo que enseña el Señor cada domingo, cada miércoles, cada devocional o cada vez que abre la palabra del Señor es para ti palabras de vida eterna o qué son. ¿Algo más que aprendí? Ya cumplí mi checklist de leer la Biblia, hacer mi devocional. Ya cumplí con leerla, con orar. ¿Estás orando en el espíritu o en la carne? ¿Cómo oras tú? ¿Por qué nos enseña que tenemos que orar en el espíritu? Nos enseña que tenemos que preocuparnos por las cosas de Dios, no por las cosas del mundo, porque Él se encargará de ellas. Lo que se busca primero en Dios su justicia y las demás cosas serán añadidas. Son aquellos a quienes Dios les permite reconocer esta necesidad de justicia, serán aquellos que son salvados y enseñados por el Señor. En Juan 10, 24 al 30 dice, y le rodearon los judíos, escuchen esto, eran los religiosos, los que decían que eran pueblo de Dios, y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? O sea, ¿hasta cuándo nos molestarás la vida? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. O sea, si tú eres el Hijo de Dios, el enviado, dígamelo. Y mira lo que dice Jesús. Jesús les respondió, os lo he dicho y no creéis.
Hermanos, Dios te ha dicho en la palabra del Señor que Jesucristo es el Hijo de Dios, el enviado de Dios, el Cordero que quita el pecado del mundo, el Cristo, el ungido, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero tú no lo crees. No lo creemos, porque si lo creyéramos, nos someteríamos a su señorío. Lo reconoceríamos como Salvador, lo reconocíamos como Rey de nuestra vida, pero muchas veces el Señor no es el Rey de tu vida. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis, escuchen esto, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Mire, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Está hablando de relación. Yo conozco mis ovejas, yo me relaciono con ellas y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie se arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Pues eso es lo que dice Romanos 8:28, que es una victoria. De ahí para adelante, Romanos 8, cuando dice, nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús de nuestro. ¿Por qué? Porque Dios nos sostiene con la diestra de su justicia, porque tú estás en la palma de Dios, porque Él ha pagado un precio muy alto por ti. Entonces no sientas duda de tu seguridad, de tu salvación. Eres salvo, pero tienes que vivir como un salvo, porque tú no puedes pretender decir que eres salvo y vives como un impío. Vives igual que los demás, anhelas las cosas del mundo, tal cual como, o sea, vives igual que cualquiera, no hay diferencia. La única diferencia es que vas los domingos a la iglesia y dices llamarte cristiano, lo que llama cristianismo nominal, de nombre, no de relación. Es muy diferente que tú digas que eres cristiano, pero no tienes relación con Cristo. Y solo los pobres y humildes de espíritu pueden relacionarse con Cristo. Solo ellos, solo nosotros, si así lo sentimos, si así lo vivimos, podemos cargar el yugo de nuestro Señor Jesucristo. Solo así, nada más, porque esa invitación solamente es para ellos. Venir a Cristo es por medio de la fe, y de la misma manera ser enseñados es por fe, y el resultado de la enseñanza es fe. Eso es claro, hermano. Entonces, todo es por fe. Es lo que dice Romanos 1:17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Y como está escrito, el justo por la fe vivirá. ¿Cómo vivimos nosotros? Por fe. Es por decir, en Cristo. Porque está hablando de la fe, es Cristo. Es lo que dice el apóstol Pablo cuando dice, he peleado la buena batalla de la fe. He guardado la fe. Es decir, he peleado la buena batalla por lo que he creído y por quién es Cristo. Nunca lo pudieron quitar de su corazón, ni aun la misma muerte lo pudo quitar. ¿Qué ha quitado de tu corazón esa relación con Cristo? ¿De dónde has caído? ¿Has perdido tu primer amor? Hemos perdido el primer amor por el Señor. ¿Qué es lo que se convirtió en tu primer amor? Venir a Cristo es creer en Cristo. La pregunta es, ¿qué es lo que crees de Cristo y por qué crees? O sea, ¿quién es Cristo para ti? ¿Algo más en tu vida? ¿Religión o relación? Estar plenamente convencido de quién eres. Ya vimos este devocional. En Mateo 15:13 al 17, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dices tú que es el Hijo de Dios? ¿Realmente es el Hijo de Dios para ti solamente de labios o lo has reconocido en tu corazón como Señor y Salvador? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías, o algunos de los profetas. Es decir, no estaban diciendo que cualquier, está hablando de alguien de poder, de autoridad, según las Escrituras. Y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondió Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Si tú eres un hijo de Dios, si tú puedes entender el mensaje de Dios, si tú estás en Cristo, es porque Dios te lo permitió, es un regalo de Dios. Amemos ese regalo, porque tuvo un precio muy alto. Cada palabra que tú escuchas del Señor y las puedes entender, podemos obedecerlas, sino que no queremos. ¿Por qué? Porque tenemos un reino, pero no el reino de los cielos, sino nuestro propio reino en nuestro corazón y que gobierna nuestro corazón. ¿Quién crees que es el Señor? ¿O cómo lo ves? Porque de allí depende todo. Si tú ves a Jesús como el Cordero de Dios, como el Hijo de Dios, como el Cristo, lo ves de realmente con ojos espirituales, es decir, con los ojos que debes ver a Cristo, tu vida será diferente.
porque si lo ves como un religioso más, será algo más en tu vida y no será todo en tu vida. Será algo que tú necesitas en tu vida, pero que no es prioridad. La mayor carga que tenían estos invitados era la paz con Dios, pues ni sus obras ni su religión les daba esta certeza y esa realidad. Sabemos que ninguna obra humana o religión puede dar al hombre lo que realmente está en Dios mismo por medio del Señor Jesucristo. Es lo que dice Romanos 5:1. Justificado que es por la fe, tenemos paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo. Cuando tú vienes a Cristo, cuando somos invitados por el dador de la vida, es venir con todas las cargas de nuestros pecados y saber que las tomará y esa carga Él las cargará por nosotros, amándonos hasta el fin, es decir, hasta morir por nosotros en una cruz para ser justificados ante Dios, es decir, declarados inocentes delante de Dios. Eso significa paz con Dios. Eso no lo puede hacer ninguna religión, eso no se puede comprar, eso es dado por Dios por gracia. La invitación del Señor tiene una promesa y una gran esperanza. Mira lo que dice, os haré descansar. Hermanos, si Dios te dice, ven a mí que yo te haré descansar, Él te hará descansar de toda obra de religión. Él te hará descansar de todo lo que está pasando a tu alrededor. Aunque tengas problemas, no estáis en ausencia de problemas, siempre van a haber. El primer problema que tú tienes es contigo mismo, o contigo mismo. ¿Por qué? Porque tú estarás luchando con esa vieja naturaleza y te hará de amargarte la vida. Pero si tú estás luchando con esa vieja naturaleza es porque tú eres salvo. Si no estás luchando con ella, hermano, no eres salvo. Pero uno de los síntomas que tenemos de saber que somos salvos es que sabemos que en nosotros mora el Espíritu de Dios, que en nosotros hay un nuevo hombre, una nueva mujer, que anhela y sueña todo el tiempo ser como Cristo. No parecernos a Cristo, es ser como Cristo. Porque nuestro ministerio o nuestra vida es de encarnación, no de imitación. Porque la vida es absorbida por Cristo, esa vieja naturaleza, ese viejo hombre. Entonces, revestidos del nuevo hombre, es lo que dice la Escritura. Es lo que dice la Escritura, mis amados hermanos. La invitación del Señor tiene una gran promesa, os haré descansar. Este descanso no solo solamente se refiere a la carga espiritual o al legalismo y la religión que los oprimía, o la necesidad de estar en paz con Dios. Es la experiencia absoluta de la paz de Dios. Una cosa es la paz con Dios, otra cosa es la paz de Dios. Es decir, posición y relación ante Dios como hijos amados, que son traídos por medio de Cristo a disfrutar del compañerismo con Dios. ¿Escucharon eso, mis amados hermanos? Compañerismo con Dios. El devocional que me correspondió antepasado es que Dios caminaba por el huerto, se relacionaba con Adán y Eva, tenían compañerismo, relación, como un padre con un hijo. Esa relación es la que tenemos nosotros por medio de Jesucristo con el Padre. Podemos estar delante de Él, acercarnos a Él confiadamente, hablarle, contarle nuestras luchas, nuestras necesidades. Eso no lo puede hacer un impío. Y tenemos ese privilegio y seguimos cargados, cansados y trabajando. Y no hay paz en nuestro corazón. No hay paz. Hay desazón, hay incertidumbre, hay miedo. ¿Cómo está tu alma? Así se saludaban los griegos. ¿Cómo está tu alma? ¿Cómo está tu alma el día de hoy? ¿Cansada, cargada de trabajar? Pues la invitación que te hace el Señor es, vengan a mí. Si estás así, ven a mí, que yo tomaré tu carga y te haré descansar. Cristo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. La paz que yo te doy no es la paz que te da el mundo. Tú no puedes pretender esa paz espiritual en las cosas del mundo, es imposible. Lo natural no te puede dar paz en lo espiritual, es imposible. Lo espiritual sí te da paz en lo natural. Eso transforma, es una cosmovisión diferente acerca de quién es Dios y por qué es Dios y quién soy yo en Cristo, un hijo de Dios, heredero del reino. Dice la palabra del Señor que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en lugares celestiales. Está hablando de bendiciones espirituales. Está buscando, dice el reino de los cielos, ni comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu. ¿Qué es lo que estás buscando? La justicia de Dios, la paz de Dios, el gozo del Señor. ¿Qué es lo que te ocupa tu vida? Porque si no es eso, hermano, nunca vas a tener paz. Porque la paz no es circunstancial, la paz es Cristo.
Tú no puedes pretender paz en experiencias, sino en Cristo, solo en Cristo. ¿Qué nos dice Filipenses 4:4 al 7? Dice, regocijaos en el Señor siempre. Está hablando Pablo y está en una cárcel. Regocijaos en el Señor cuando, siempre, no cuando todo esté bien, no, siempre. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuelve y reitera, o sea, gócense, o sea, regócense, o sea, que sea un gozo extremo, que sea un gozo, o sea, que invada toda tu vida. Dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Hermanos, si estaba cerca en esa época de Pablo, escribiendo la iglesia de Filipos, ¿cuánto más cerca está ahora? Lo que también está hablando de cerca, está con ustedes, está con ustedes. Mire, está con ustedes, no, por nada estéis afanosos. ¿Por qué? Porque Él está con ustedes. Es decir, cuando tú llevas el yugo de Cristo, está diciendo, y me voy a adelantar un poquitico, qué pena porque este está largo el devocional, va a tratar de sintetizarlo. Pero cuando el yugo se ponía a dos animales del mismo género, tú no ponías un burro con un buey, no, buey con buey, burro con burro, lo que llaman, no te unías un yugo desigual, porque va a estar así. El yugo que te pones es la salvación del Señor. Es decir, que tú estás aquí al lado derecho, al lado izquierdo, y Cristo está al lado derecho. Están juntos caminando. Tú estás caminando junto a Cristo y Cristo camina contigo. Es lo que está diciendo allí. Yo estoy con ustedes. El Señor está con ustedes. Cristo se levanta contigo, se acuesta contigo, camina contigo. ¿Estás consciente de eso? Porque eso te lleva a no pecar. Te lleva a estar en santidad para el Señor porque Cristo está a mi lado. Él lo ve, Él lo sabe, Él lo siente antes de que tú lo hagas. Cristo está con nosotros. Por eso, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y lo decimos y no lo creemos. No estamos conscientes de esa realidad en nuestra vida, mis amados. Y eso es lo que nos está enseñando el Señor, lo que aprendemos todos los días. Dice, por nada estéis afanosos y no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en todo. Mire, ¿cómo son conocidas? Dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Solo los hijos de Dios pueden estar delante de Dios. Cada vez que tú te arrodillas, estás delante de Dios. Dice, en toda oración y ruego, con acción de gracia. Es decir, yo creo que tú has escuchado mi oración y tú tomarás en control esta carga que yo tengo, esta preocupación, esta duda, esta necesidad. Y dice, y la paz de Dios, relación, esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús, teniendo una paz integral, total, sentimientos, emociones, acciones. Todo esto está hablando de seguridad en nuestra salvación, mi hermano. Todo eso es un paquete que viene con la salvación. Es lo que dice el Salmo 125:1. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. ¿Tú confías en Dios? ¿Tú realmente crees en Dios? El apóstol Pablo estaba plenamente convencido de que él había empezado una buena obra en él. Es lo que dice Pablo, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Por qué? Porque él se ha comprometido a llevarte al cielo. Pues que está junto a ti todo el día y todo el tiempo. Los que venimos a Cristo es una invitación a entregar todo el peso de la carga para hallar descanso para el alma. De allí en adelante es una constante paz, es decir, vivir en el reino de los cielos de la mano de Cristo, donde nuestro Rey, de nuestro Señor, Él puede compadecerse de nuestras debilidades, pues fue tentado en todo, mas no pecó. Ahí no cobra vida este texto cuando dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, está hablando de Cristo, Hebreos 4:4 al 16, que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse en nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente, no dice con miedo, con duda, con incertidumbre, no, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Qué tremendo, ¿no? Luego dice, el yugo del Señor. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí, que soy manso y humilde. Tomar el yugo es un hebraísmo que da la idea de sometimiento o asumir las demandas del Señor. Es el modo de actuar y vivir, decir, tú
Cuando te pones el yugo de Cristo, no, tú eres mi Señor, tú eres mi Rey, pero estás conmigo en esta batalla. A pesar de que sobre todo eres mi Rey, también eres mi Señor y mi Salvador, pero también eres mi hermano. Eres el primogénito de toda la creación, el primero de todos los hermanos. Está contigo. No perdamos de vista, mis hermanos, que Cristo está con nosotros. Tomar el yugo, o decía, es un hebraísmo de sometimiento, de asumir las demandas de su Señor en cuanto al modo actual, en cuanto al modo de vivir. Cuando tú te pones yugo, te estás poniendo también el Evangelio. Él te está enseñando cómo tienes que vivir. Pero muchos, como dice Lucas 6:46 al 49, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Todo aquel que viene a mí, mire, está invitando, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras, es decir, lo que les enseño y las hace. Aquí está la clave. Vengo a Cristo, oigo sus palabras y las hago. Dice, os indicaré a quién es semejante, semejante al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino la inundación, ríos, dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Qué bueno ser así, ¿no? Mas el que oyó lo que el Señor enseñó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu. El mismo río de arriba está aquí abajo. Y luego cayó y fue grande su ruina y aquella casa. Mis amados, aquí hay un gran ejemplo de aquel que escucha la palabra del Señor. Dios está enseñando, pero no la pone por obra. ¿Por qué? Porque no me interesa, porque no la creo, porque para mí no es importante, es algo sin relevancia. Pues te tengo una noticia, tiene que ser importante y relevante porque se trata de tu salvación, se trata de tu eternidad, se trata también de tu aquí y tu ahora, porque el reino de los cielos empieza aquí y ahora, la eternidad empieza aquí y ahora. Tu casa está destruida, es por eso. Tu vida no está relacionada con Cristo, es por eso, porque oyes la palabra del Señor y no la obedeces. Y eso va para todos, incluyendo. Porque si sabes lo que me está pasando es por eso, porque estoy cargado y trabajado. Estoy pretendiendo llevar mis cargas yo mismo, no las entrego a Cristo. Hermano, uno como pastor anhela que todos vivan a Cristo y estén en Cristo, pero yo no puedo obligarlos a que estén en Cristo, ni que vivan a Cristo, es una decisión. Yo solamente enseño y debo enseñarme a mí mismo y vivir de acuerdo a lo que el Señor dice, pero muchas veces no lo hacemos, porque llega la ansiedad, la preocupación, el miedo, las enfermedades, bueno, todo lo que trae esa carga del pecado, porque el pecado no trae nada bueno, la gracia sí trae todo bueno, es decir, trae a Dios porque Dios es bueno, todo el tiempo Dios es bueno. El yugo de Cristo es la expresión de su nueva ley marcada en el Evangelio, es decir, salvo por fe, descansando en la gracia. El Señor dijo, mi yugo es fácil de llevar, es decir, hecho a la medida que necesitas. El evangelio, el yugo no, o sea, es tan perfecto que se acomoda a ti para llevarte a donde tienes que ir, es decir, al reino de los cielos. Es decir, que ayuda a que la carga y quien la carga sean uno para que no haya traumas en el trabajo, ya los enseñé. Es decir, cuando tú estás en Cristo, eres uno en Cristo. Por eso somos el cuerpo de Cristo. Debemos tomar el Evangelio del Señor y usarlo para aliviar las cargas del camino de la fe. Saber que somos uno en Cristo y que Él siempre está allí disponible para nosotros como el buen pastor. Lo que dice Pablo en Gálatas, con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, es decir, siendo Pablo, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Aquí está la síntesis. Pablo cargó el yugo de Cristo y terminó la carrera y la terminó con gozo. La terminó con alegría, con gozo, un gozo eterno. Eso digo, he peleado la buena batalla, he guardado la fe. ¿Por qué? Por Pablo, no por Cristo. Porque Cristo siempre estuvo con él, nunca lo abandonó. Aunque todos lo hayan abandonado, él nunca lo abandonó, porque fue una promesa. Y es una promesa que es para ti y para mí, porque el mismo Cristo de Pablo es tu Cristo, es el mi Cristo. ¿Estás cansado y trabajado por el yugo de tu religión? ¿Le has designado realmente Cristo como tu yugo? ¿El Evangelio realmente guía tu vida? ¿Es el primer lugar o debe ser los mandamientos del Señor? ¿O qué es? Hermanos, el Señor
Fue el primero que llevó ese yugo, aprendiendo obediencia por medio del dolor. Esto es impactante. Cristo también cargó un yugo. Él creyó en el Padre. Así como nosotros creemos en el Padre, Cristo creyó en el Padre. Cristo tenía fe y fue perfeccionada. Su obediencia fue perfeccionada. Hebreos 5, 7 al 8 dice, Cristo en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, escuchen esto, fue oído a causa de su temor reverente. ¿Cuál fue la respuesta a la oración de Dios? Vas a la cruz, vas a morir. Y él dijo, Padre, que no sea mi voluntad, sino la tuya. Dice, y aunque era hijo, escuchen esto, aprendió obediencia por lo que padeció. Cristo fue perfeccionado en la obediencia. Cristo fue perfeccionado en el dolor. Dice, y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación. Y escuchen esto, para los que lo obedecen. Dios solamente salva a los que lo obedecen. Es decir, a los que ha llamado a salvación. Porque tú no obedeces porque quieres, es porque el Señor tiene una nueva naturaleza, un nuevo corazón. Ha escrito su ley en sus corazones, en su mente, para que le obedezcan voluntariamente por amor a su nombre. Él nos ayuda en nuestras debilidades, nos provee de su espíritu para llegar hasta la meta y ser como Él. Lo dice Romanos 8, 26 al 27. De la misma manera, también el espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos cómo orar o cómo debiéramos, pero el espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Aprender del Señor no se trata de imitación, sino de identificación. La paz del Señor solo se comunica a los creyentes, que soy manso y humilde, y hallaré descanso para sus almas. Él nos enseña con amor por medio de su vida y obra. Hemos sido equipados con todo lo necesario para ser semejantes a Él. Por eso debemos ser mansos y humildes. ¿Por qué? Porque Él fue manso y humilde. Cristo murió con un corazón perdonador. Hubo humildad, aunque lo estaban matando, dijo, Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Cristo nunca se miró a sí mismo, miró al pecador como necesitaba de gracia. Ese es nuestro problema en nuestra relación interpersonal. Te miras a ti mismo, te crees que estás pecando, que la gente peca contra ti primero, no, peca primero contra Dios. Cuando tú lo tomas personal, crees que es Dios. Entonces, cuando tú miras que es contra Dios, tú también eres pecador y no tienes derecho para juzgarle a él o a ella. Dios es el que juzga, por eso pides misericordia, porque si ese hombre muere es juzgado por Dios, imagínese, hay de aquel que cae a manos de un Dios airado. Por eso es que pide misericordia. Cristo nos enseñó a vivir, mis amados hermanos. Todos los días nos enseñó a vivir. ¿Qué es lo que has aprendido del Señor y cómo lo estás viviendo? ¿Qué es lo que has aprendido todos los días? Mateo 7, 24 al 27 dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, ya lo leímos ahora, lo comparé con un hombre prudente. ¿Eres un hombre prudente, una mujer sabia, un hombre sabio en el Señor? ¿O eres un hombre necio, una mujer necia, que está construyendo su vida no sobre la roca, sino sobre tu religión, sobre tus obras? En Santiago 1, 22 al 25 dice, sed hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo. Pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida qué clase de persona es. Hermanos, cuando miramos a la Escritura, vemos qué clase de personas somos, pecadores, pero redimidos por la sangre del Cordero. Por eso que tú no tienes derecho a juzgar a nadie. Tú tienes el derecho, por medio de Jesucristo, de orar por tus hermanos, de exhortarlos, de animarlos, de consolarlos, no de juzgarlos. Pero somos ese tipo de oidores olvidadizos. Te has olvidado lo que el Señor te ha enseñado cada día, cada devocional. Recuérdatelo, medita en Él, reflexiona en el Evangelio, reflexiona en la persona de Jesús, reflexiona quién es Dios. O cómo vas a ganar los exámenes de la vida, los vas a perder todos. Siempre va a estar en cero tu calificación. Por eso es que había mucho cristiano todo el tiempo en el desierto, no en el descanso del Señor en Cristo. Pero dice, pero el que mira atentamente, mira lo que dice aquí, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad de Cristo, y permanece. Una cosa es que tú la conozcas, otra cosa es que permanezcas en ella. Dice, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz. Este será bienaventurado en todo lo que hace. Qué bendición esto, hermano. Entonces, no olvidemos
No olvidemos algo importante. ¿Cuál es el párrafo que antecede a lo que acabamos de decir? Y es impactante, que es lo que digo que es de juicio. Mire lo que dice en Mateo 11, 20 al 24. Entonces comenzó a increpar a las ciudades en las casas que había hecho la mayor de sus milagros. Vuelvo y leo. Entonces comenzó a increpar a las ciudades en las que había hecho la mayoría de sus milagros, porque no se habían arrepentido. Ay de ti, Corazín. La palabra ay es juicio. Ay de ti, Betsaida. Porque si los milagros que se hicieron en vosotros se hubieran hecho en Tiro y en Sidón, hace tanto tiempo que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por eso os digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón, que para vosotros. Y tú, Cafarnaún, ¿acaso serás elevada hasta los cielos? Hasta el Hades descenderás, porque si los milagros que se hicieron en ti se hubieran hecho en Sodoma, esto hubiera permanecido hasta hoy. Sin embargo, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. ¿Qué está diciendo todo esto? Tú conoces el Evangelio, entiendes en el Evangelio, has visto milagros en tu vida, tú eres un milagro y aún así te resistes. Pues hermano, si tú estás viviendo de esa manera, cuando venga el Señor, no levantarás tu frente, sino que correrás a esconderte. Tenemos una gran responsabilidad. Dice el Evangelio, no lo digo yo, al que mucho más se le da, mucho más se le demandará.